Hoy anunciamos desde ya que tenemos uno de esos denominados, yo no sé, la gente dice plato fuerte, programa super especial, programa rimbombante, atención, y eso, y todo lo que se quiera. Pero sí, ciertamente Yo tenemos, extraño a Leila, además de saludarla. Leila, mándanos aunque sea foto por WhatsApp. pero hoy tenemos, ¿a quién tenemos hoy de Bueno, déjame invitado? decirte que ella dijo que solo tiene 115 libras. Ah, bueno. ¿De Eh, verdad? ¿A quién tenemos de invitado hoy? eh, ¿Sabes? no Hoy vamos te a hacer, trata de no tragarte una aceituna hoy vamos a hacer para que no un parezca que esté cambio porque, embarazada. Oiga claro, eso, oiga eso que ustedes va a saben que decirle. los lunes tenemos en la segunda parte del programa el segmento de la consulta financiera con nuestro experto Israel Abreu. Y en esta primera parte vamos a tener una entrevista, un plato fuerte. Vamos a arrancar con nuestro invitado desde ya, es el superintendente de bancos, el licenciado Alejandro Fernández W. Alejandro, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Rumbo de la Tarde. Ahí en cabina está Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Israel Abreu y Olga Almanzar. ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes, Leila. Encantado de estar contigo y también con Miguel, Valentín e Israel. Y estoy yo curioso por dónde que tú andas, mujer. Eso, tú no le hagas caso a ellos, eso es mentira de ellos, eso para hacer creer que yo tengo, que yo tengo una vida social Ya. más Yo, interesante de lo que parece. yo quiero, Si quieres verla, solo tienes que ir a un sitio donde haya un karaoke. ay, qué bueno. Yo quiero permitirme con licenciarme con el auxilio y la benevolencia de los colegas y compañeros de este espacio, porque ya en una ocasión, iniciado el gobierno de don Luis Abinader, el presidente Abinader, nosotros estábamos aplaudiendo desde aquí algunas de las acciones que llevaron efecto desde la superintendencia de bancos de la República Dominicana. Y ya lo hicimos también como invitados del programa que tenía don Miguel Guerrero y Leila, porque desde ahí se anunciaron una serie de medidas que tendían a la humanización del trato de las entidades bancarias con respecto al usuario del sistema bancario de la República Dominicana, y me alegro muchísimo y quiero decirlo aquí, todo el que sabe, todo el que me conoce sabe, creo que sabe mínimamente que nosotros no somos dados a las lisonjas, ni a los espaldarazos, ni a lambisconear, salvo a Israel Abreu y a don Miguel Guerrero. Pero quiero decir desde aquí que me siento altamente enorgullecido de la participación de este ciudadano en este programa, por las cosas que se han hecho desde la superintendencia de bancos. Bienvenido. Ahora déjame hacer, después de esa gracias, larga muchas gracias por tu introducción, No fue la introducción, eso es solamente un testimonio. tan bueno, pues luego de ese testimonio yo quiero hacerle una primera pregunta. Licenciado, ¿cómo se siente? Bien, ¿Cómo está, licenciado? bien. Mire, ¿cuál es la situación real hoy en día de la banca nacional? Bien, es una situación, yo diría que positiva, en cuanto a cómo medimos el desempeño de un sector bancario aquí, en cualquier parte del mundo. En cuanto a, por ejemplo, los niveles de morosidad o el buen comportamiento que ha demostrado el dominicano, realmente se deja ver de una manera muy, muy clara en estos tiempos de pandemia. Hemos tenido una morosidad por debajo del 2%, incluso hasta el 1.5%, en el caso de algunas entidades grandes. ¿Cuál es el promedio en América Latina? Mira, va a depender mucho de región, pero nosotros nos comparamos con los países del Consejo Monetario Centroamericano, al cual pertenecemos, y de allí somos, el promedio andaría por el doble, alrededor del 3%, 3,5%. Así que aquí marcamos con una morosidad muy superior a la de nuestros vecinos, por ejemplo, en Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, etcétera. Completando esa pregunta, el tema, y volviendo un poco atrás, en la crisis financiera del 2003, ¿qué porcentaje de morosidad había en la banca? Para uno Buena tener una pregunta. idea. Sí, tengo una idea muy clara. Se llegó a disparar hasta un 12%, Wow. Miguel, en aquel momento. Y luego ha venido progresivamente bajando a lo largo de los años, pero sí, se disparó hasta un 12%. Licenciado, Yo quiero preguntarle algo, Valentín. Israel Abreu, nuestro analista financiero, Hola, Israel. licenciado. Saludarle, Alejandro, mi respeto. Para servir. Yo quiero preguntarle, en materia ya de
del financiamiento en sí. ¿Por qué en nuestra estructura legislativa y normativa es tan difícil que a un agricultor, por ejemplo, se le financie un tractor y con tanta facilidad se le financia un carro nuevo, por así decirlo? Ya. Mira, yo no sé qué tanto eso tiene que ver con la parte normativa o legislativa, porque un financiamiento para un vehículo o con la garantía de un equipo, sea un tractor o sea una jipeta o un vehículo, para fines de provisiones, que es lo que requiere la regulación, es básicamente lo mismo, se mide conforme al historial de crédito o la morosidad del deudor. Entonces no es como que estamos pidiendo, exigiendo por vía de la normativa que el agricultor presente unos estados financieros muy sólidos, ni mucho menos, porque eso solamente aplica para préstamos mayores por encima de los 40 millones de pesos. Pero eso independientemente de cuál es la naturaleza de la actividad, si es para un agricultor o si es para una jipeta. Ahora, lo que sí ocurre es que el nivel de riesgo propio de la agroindustria aquí y en cualquier otra parte del mundo es significativamente más alto que lo que podría ser que sea un negocio de transporte o de comercio o para fines personales o familiares de alguien que tenga un vehículo. Lo digo porque ustedes saben que después de la vivienda lo que la gente más valora es tener su vehículo, ¿no? Su vehículo propio para fines de trasladarse y las economías que eso representa. El vehículo, Alejandro. el vehículo era un lujo, ahora es una necesidad. Leila Miguel. Ahora bien, para terminar, en el caso de un agricultor, si un banco tuviese, digamos, que ejecutar la garantía, la prenda sobre un equipo, digamos, de agroindustria, ¿por qué razón habrá sido? Bueno, porque esa agroindustria tuvo problemas. Y si esa agroindustria tuvo problemas, es altamente probable que otras en el mercado, otros pares de ellos en el mercado también hayan tenido problemas. Entonces, ¿qué hace el banco con el tractor? Si sale a ejecutarlo, tomarlo en garantía. El banco no se quiere quedar con tractor, lo va a salir a vender. Así Y es. lamentablemente ahí van a surgir. Ahí el vehículo se vende más fácil que el tractor. Ahora, muchísimo, licenciado, muchísimo más fácil. licenciado, Alejandro, bueno, Leila, sigue. Alejandro, si tú puedes muy brevemente, yo sé que fue un tema que se habló cuando vino la misión del Fondo Monetario Internacional hace poco, si tú puedes muy brevemente decirle al público lo que es Basilea III y qué tan cerca está ya República Dominicana de adecuarse para cumplir esas regulaciones. Uh-huh. Pues muy bien, mira, está Basilea III y también hay una serie de otras normas o estándares internacionales de información financiera y de regulación. Nosotros, hay 3 estándares de Basilea, uno digamos Basilea 1, Basilea 2 y Basilea 3, y ya se dice que se está trabajando en uno 4. Nosotros estaríamos, si yo te fuera a resumir de una manera así, vale decir que simplista, yo diría que estamos en torno a Basilea 1.5 en estos momentos. Basilea 3 de lo que trata es básicamente del capital con el que las entidades financieras tienen que contar para asumir las posibles pérdidas o los riesgos propios del negocio bancario. Y ahí viene entonces, por un lado, cuáles son los riesgos que se están midiendo y, por otro lado, también con qué capital es que van a absorber esos riesgos. Son normas para Tradicionalmente, digamos, Basilea 1, mucho de la medición era el riesgo de crédito, de la cartera de crédito y que los préstamos se dejaran de pagar o no. Lo que uno ha visto, ¿verdad?, es que hay muchos otros riesgos. Hay riesgos, por ejemplo, operativos, de fraude, de ataques cibernéticos, hay riesgos también de liquidez y de mercado. Entonces, se hace un poco más complejo el estándar. Y también la medición del capital también es un poco más compleja y tiende a ser más dinámica en Basilea 3. Por ejemplo, Basilea 3 no le pediría el mismo nivel de capital a todos los bancos por igual. En nuestra legislación actual, el índice de solvencia se establece en un 10%, y eso es así para todas las entidades financieras, no importa que sea es decir una que bancaria o una corporación de crédito pequeña. es decir que en son 3 se distinguiría esto. Perdón, Miguel. Es decir, que son normas que aplican solamente para los países de la OCDE, ¿no? Básicamente. Así es como el estándar realmente está planteado para los países de la OECD, sin embargo, o de la OCDE en español. Sin embargo,
los demás países lo tomamos como patrón, lo tomamos como modelo para fines, digamos, de actualizar nuestras propias normativas. Una última pregunta, perdón, director. Ay, gracias. ¿Qué porcentaje del crédito se destina al consumo en la República Dominicana? ¿Y cuál sería el nivel apropiado para garantizar un mayor equilibrio en la economía dominicana y promover la inversión de emprendedores y todo ese tipo de cosas? Ok, mira, yo te diría, no tengo los números frente a mí, pero yo te diría que ahora mismo rondamos nuestra cartera de crédito en un 50% crédito comercial, un 30% digamos que de consumo y un 15 o 20% crédito hipotecario. Digamos que así a grosso modo por ahí es que anda. De tal forma que sobre todo en la gran banca, la mitad de su actividad tiene que ver con empresas, de su actividad crediticia, y la otra mitad tiene que ver con personas. Ahora, en personas, ya tú sabes que está el crédito hipotecario, está el crédito ya directo, digamos, al consumo, está el crédito con garantía, por ejemplo, de los vehículos, etcétera, y por supuesto que las tarjetas de crédito. Entonces, fíjate, Miguel, si bien es cierto que en el pasado, como que uno buscaba desde el Banco Central o desde los organismos, digamos, que dirigían la economía, establecer el crédito sectorizado. Es decir, vamos a prestarle tanto a tal sector y tanto al otro y tanto a los demás. Esa práctica realmente ya no aplica en nuestro país, como no aplica, por cierto, en la mayoría de las demás jurisdicciones, sino que se permite que efectivamente que sea el mercado el que establezca, ¿verdad?, la oferta y la demanda en cuanto a esto. De tal forma como que no es que uno dice desde la Junta Monetaria o el Banco Central o la Superintendencia, mira, señor banco, tienes que prestar tanto para estos fines y tanto para estos otros fines. Entonces la banca tiene discrecionalidad en el crédito, ¿no? Es correcto, la actividad privada tiene discrecionalidad para eso. Y recordemos algo, te hablaba, por ejemplo, del crédito hipotecario. Oye, pero el crédito hipotecario es ya cuando está la vivienda adquirida. Pero eso es básicamente el combustible, ¿verdad?, para todo el sector construcción. Y para una buena parte también de la industria que está vinculada, por ejemplo, al sector construcción. De la misma manera, una parte muy importante de nuestra economía hoy en día, señores, es una economía de servicios. Le hace zona franca, call centers, etcétera, que no necesariamente son tan demandantes, digamos, de crédito bancario, como si lo fuera, por ejemplo, la economía, digamos, tradicional, agropecuaria, agroindustrial que tuvimos cuando el azúcar, o por ejemplo de sustitución de importación, cuando estábamos teniendo industrias locales que teníamos que inyectarle nosotros mismos el capital, ¿no? Ya no es el caso de la economía dominicana actual. Licenciado, cuando nosotros hacíamos alusión a la tratativa que habíamos hecho de algunas de sus acciones desde la Superintendencia de Bancos, y debo contextualizar al público para que entienda por dónde andamos. Nosotros hablábamos en esa ocasión de un acontecimiento que lo poníamos como lo establecíamos como un gran aporte a los derechos humanos en la República Dominicana, al derecho al olvido, al derecho a la rehabilitación de las personas penadas en la República Dominicana, de los que han pasado por procesos penales, cuando usted dispuso que ese derecho al olvido pudiera ser efectivizado en la relación de ese usuario con el sistema bancario, dándole la oportunidad de acceder a préstamos y de tener una cuenta. ¿Cómo ha avanzado eso? Pues muy bien, te agradezco. Ciertamente eso fue algo que me ocurrió en el Mirador. Yo terminaba de hacer ejercicio, se me acercó un joven. Me dijo, ¿usted es el superintendente de banco? Y dije, sí. Ya tú sabes, yo pensando que me iba a venir para pedirme empleo, el tema del currículum. A propósito, ¿no hay un empleo por ahí? Sí. Y entonces me dice el joven, él se quitó me dio la cara, ¿no? Entonces se quitó la mascarilla, la cachucha. Y mire, yo hace 10 años hice algo que estaba muy mal, pero yo cumplí mi pena por eso, yo duré 10 años en cárcel, pero ya yo salí, yo estoy tratando de reinsertarme, pero incluso con carta de empleo y todo, me he encontrado con la situación de que los bancos no me abren una cuenta bancaria porque la persona había estado involucrada. Después yo investigué y fue un tema de
de narcotráfico, un tema que tiene que ver con sustancias ilícitas. Entonces, realmente eso no estaba bien. En la medida de verdad que se trata de alguien que ya había cumplido la pena, a que los bancos se cuidan mucho como de exponerse a ciertos perfiles. Nosotros lo que hicimos fue que trabajamos una circular de lo que denominamos una cuenta básica, donde le pautábamos a las entidades bancarias, miren, perfiles de esta naturaleza, siempre y cuando se manejen hasta tales volúmenes y que ustedes le den un seguimiento de tal naturaleza, no hay ninguna razón del por qué no le pueden abrir una cuenta. Es decir, no tendrán una objeción de parte nuestra, de las autoridades, ¿no?, en cuanto a esto. Ahora bien, sí es importante que se entienda de que nosotros tampoco podemos obligar a una entidad bancaria a abrirle una cuenta a un cliente X, Y o Z. ¿Okay? Nosotros no podemos hacer eso, eso es una decisión que tiene que tomar cada entidad bancaria. Si no, sacamos la norma, mandamos la señal y sí debo reconocer, el administrador actual del Banco de Reservas, le llevé el planteamiento y le dije, mira, se trata de Samuel Pereira, le dije, mira Samuel, ya que tú eres, dice verdad que eres el banco de los dominicanos, sino de todos los dominicanos, pues mira, esa persona, ese joven, es un dominicano igual que tú y yo, él cumplió la pena y entiendo que debemos darle una nueva oportunidad. Y ellos fueron la primera entidad bancaria en acogerse a esta modalidad de cuenta de ahorro. Ya tenemos unas 7 u 8 y hay alrededor de medio millar, como de unas 500 personas en más de 20 provincias que se han acogido a esta cuenta básica. Tengo entendido que hay otras entidades bancarias grandes, importantes, que próximamente también van a asumir los lineamientos de esa modalidad. Y el mensaje es de que seamos abiertos, que seamos una banca más abierta y más humana, en la medida de lo posible. Alejandro, Israel. Hola, Israel. Yo quiero citar la encuesta nacional de inclusión financiera que realiza el Banco Central. Esta, realizada en el año 2019, lamentablemente no ha sido actualizada. Es la última, sí. Sí, no obstante, en la parte relacionada con los productos y servicios financieros que deben formar parte de esa inclusión financiera, como dice la encuesta. El hecho es que el 53% de los ciudadanos con edad hábil para tener una cuenta de ahorro o corriente o cualquier otro producto financiero dice que no tiene. El otro 46% dice que al menos tiene un producto financiero. Sí. Pero lo que llama la atención de esto, además del alto porcentaje entre los que tienen y los que no tienen, estamos hablando que los que tienen son un 46% y los que no tienen... mitad, alrededor de la mitad. Un 54%, es que el 46% de los que tienen además establecen, ¿verdad?, que tienen un producto y que quisieran dejar de tenerlo, Alejandro. Yo en sentido general, por manejarme en el sector financiero y ser experto en el área, he esbozado muchos argumentos. Ahora, a mí me gustaría escuchar de usted cuáles serían las principales variables que lamentablemente evitan que el ciudadano se formalice en materia financiera. Ya, pero yo creo que ahí hay mucho de la informalidad propia del ciudadano. En primer lugar, del muy, muy bajo nivel de ingreso que todavía tiene la base de la pirámide social en nuestro país, que muchas veces es un ingreso fundamentalmente de subsistencia, ¿no? y del día a día, que no es que tampoco que se permita la gran acumulación de ahorro, por un lado, ¿no? Hay retos, ciertamente, en cuanto a el tema de la accesibilidad, en cuanto al costo de algunos productos bancarios, de algunos productos financieros. Y yo creo que en ese sentido es algo muy importante que la gente entienda de que cada entidad bancaria tendrá un enfoque, digamos, o un mercado objetivo. Y no todas las entidades bancarias van a trabajar con el primer 1%, o con la clase media, o con lo de la base de la pirámide. Hay entidades bancarias que se han ido enfocando en cada uno de esos segmentos socioeconómicos. Y es muy importante que el producto que se le vaya a vender a un usuario financiero sea un producto que corresponda, ¿verdad?, con sus características. ¿A qué me refiero? De que no le vayamos a vender un producto que requiere un balance mínimo de 5,000 pesos o de 10,000 pesos a Juan Polotes de la calle, ¿no?,
cuando Juan Palote de la Calle no tiene la capacidad de dejar acumulando 10,000 pesos en una cuenta bancaria. Y al no hacerlo, eso le pudiese generar un cargo, una comisión por estar por debajo del límite. Y esto entonces es algo que genera inconformidad de parte de los usuarios. Lo que pasa es que en primer lugar, Juan Palote no debió abrir esa cuenta en esa entidad, o por lo menos ese tipo de cuenta en esa entidad, sino que procurar una que realmente sí estuviera más conforme a sus necesidades y su realidad económica. Alejandro, espérate, Leila, espérate, para seguir en ese mismo orden, excúsame. Ahora bien, la pregunta es al respecto de lo mismo que usted me responde. ¿Está trabajando la superintendencia en segmentar ese público para que puedan ser incluidos dentro de la gama de productos financieros que existen en República Dominicana? Es que quien segmenta clientes, eso va a depender de una estrategia comercial de cada entidad bancaria, ¿verdad? Entonces eso no es lo que nos correspondiera a nosotros. Ahora, creo que me escuchaste ahorita hablando sobre la cuenta básica, que precisamente sí es un marco, digamos, habilitador de parte nuestra para ciertos segmentos poblacionales que no estaban bien atendidos. Pero no necesariamente por temas socioeconómicos, no una segmentación de esa naturaleza, sino porque habían cumplido una pena en materia judicial o porque habían tenido algún tipo de inconveniente en materia, digamos, de su historial crediticio, etcétera. Sí habilitamos la cuenta para que a esas personas se puedan integrar al sistema, pero eso, óyeme, el pobre o el rico puede tener problemas con su historial de crédito, el pobre o el rico puede tener problemas con su situación judicial, ¿no? Entonces no es nuestro mandato, digamos que definir esos segmentos. Sí lo motivamos, lo medimos, vemos cuáles son los segmentos menos atendidos que otros. Tratamos de fomentar herramientas como por ejemplo la banca digital para poder atender y servir mejor a los usuarios y que se tengan que estar trasladando a sucursales bancarias. Sí fomentamos también las redes de subagentes bancarios para que la gente pueda resolver sus necesidades en el colmado, en la farmacia de su esquina, y por tanto, ¿verdad? El costo del transporte, por ejemplo, se lo ahorran por esa vía, hacia allá que van, digamos, dirigidas nuestros esfuerzos, digamos, en materia de inclusión bancaria. Ya tú cubriste lo de la cuenta básica que te iba a preguntar, pero sí, lo de la parte digital que tú mencionas, ajá, casualmente la superintendencia exhibe como uno de sus logros Prousuario Digital. Y por lo que veo, porque entré y lo chequeé, no es simplemente una plataforma común, no es como un net banking, sí, sino que promueve otras cosas más importantes, incluso ayudar al usuario a mejorar su calificación. Si tú puedes entrar un poquito en detalle en las ventajas del Prousuario Digital, porque veo que como la niña linda de la institución. Sí, gracias, Leila. Sabes que Prousuario nació también, nosotros tenemos una iniciativa aquí en la superintendencia que se llama La Super Te Escucha. Entonces, ese ejemplo del joven que se me acercó en el Mirador fue un caso. El otro caso fue alguien como que en septiembre del año pasado que me escribió en las redes sociales. Yo tengo una cuenta institucional que se llama SD Fernández W. Y la persona me decía que cómo era posible que para uno llevar una reclamación a Prousuario, que es nuestro departamento con la responsabilidad de atender reclamos, quejas, de acompañar a los usuarios financieros frente a las entidades bancarias, que había que ir presencialmente. Estamos hablando todavía en medio de la pandemia, que tenemos horarios limitados, etcétera, etcétera. Y él me pedía que trabajáramos para hacer eso, para viabilizar eso por la vía remota o digital. Y yo le dije que sí, que dentro de los 100 días íbamos a resolver eso. Lo que sí es que no lo pudimos lograr en 100 días, porque al final el proyecto terminó siendo un poco más ambicioso de la cuenta, pero sí lo logramos dentro de nuestro primer año de gestión, y efectivamente ya por ahí hay una ventanilla, es como si fuera una oficina virtual, donde el ciudadano de a pie pues, puede tener a la superintendencia de bancos en su bolsillo, tiene una oficina virtual conectada directamente con nosotros, para fines, digamos, de comunicarse, de presentar reclamaciones, de recibir el estatus de esas reclamaciones, de enviarnos las documentaciones, etcétera.
Pero además de eso, todos los usuarios tienen acceso a ver su historial de crédito o su consulta crediticia, como nosotros le llamamos. Aquí en la Superintendencia de Bancos tenemos la información de todos los compromisos crediticios de los 2 millones de dominicanos que tienen acceso al sistema bancario en cuanto a crédito, ¿no? En nuestro país son un total de 2 millones y ellos pues pueden ir viendo, a ver el estatus de cómo se están comportando, de cómo están clasificados. Hay un sistema de clasificación de crédito de A, B, C, D, si puede ser A o B, el por qué no eres A o B, y el total de los productos que tienes y las garantías que tienes a tu nombre. Y otra funcionalidad que también ha sido muy bonita tiene que ver con lo de las cuentas inactivas o cuentas abandonadas, donde, como ustedes saben, hay cualquier cantidad de dominicanos como que se olvidan de que tienen un producto bancario, una cuenta de ahorro, pasa el tiempo, pasan los 3 años, pasan 10 años, y esos productos caen en inactivo o eventualmente en abandonado. Alejandro. Entonces, perdón, para terminar la idea. Entonces, al tú ingresar a la herramienta, a ProUsuario Digital, lo que puedes es, de una vez te va a salir, mira Miguel, mira Leila, mira Israel, tú tienes estas cuentas inactivas o estas cuentas abandonadas, e incluso te van a salir, aunque esto aplicaría solamente a Miguel Guerrero, porque los demás en el panel son muy jóvenes. Aquí ¡gracias! Oye, eso. Tremendo invitado. Yo pensé que tú eras mi amigo, Alejandro. No, tú vas a ver lo que voy a decir. No, una broma. Tú recuerdas, a finales de los 80, inicio de los 90, hubo una serie de quiebras de financieras, claro. Banco de Desarrollo, aquellos grupos Universal, etcétera. Entonces, el Panamericano, Banco Panamericano. Correctamente, el Panamericano. Nosotros somos los liquidadores aquí en la superintendencia de esas entidades. Todavía 30 años después, increíblemente, no se ha logrado cerrar esos capítulos. Y lo que ya sí tenemos es que ya hemos ido identificando efectivos, depósitos, dineros, para resarcir a los depositantes de aquella época. Wow. Y por temas de edad, solamente podría ser tú, Miguel, ¿no? Entonces, ahí tú vas a poder ver si tú tienes alguna cuenta. ¿Cuánto hay de Miguel? Diga la verdad, ¿cuánto hay ahí de Miguel? ¿Cuánto dinero hay? Es una campaña que se llama Dinero Busca Dueño, donde literalmente estamos de las 52 entidades bajo nuestra responsabilidad, 22 ya estaríamos listos para pagarle y resarcir a la totalidad de los depositantes. Eso es lindo. Lamentablemente, el problema que tenemos, miren cuál es, no es que no tenemos el dinero, es que no encontramos a los depositantes. Mire, por si acaso, yo quiero que usted sepa que yo tengo familia que están ahí comprometidos sus ahorros. Mire, déjenme aprovechar, que yo sé que Alejandro es un hombre que está muy ocupado. Alejandro, Israel Abreu nuevamente. Hola, Israel. Con todo el tema de los sometimientos de los cuales hoy amanecimos viviendo en República Dominicana, quiero preguntarle al respecto de la suprasupervisión que deben tener los bancos comerciales al respecto del lavado de activos. Y me refiero específicamente al caso de la ejecutiva del Banco de Reserva, que está siendo sometida por supuestos actos ilícitos en materia de lavado de activos. Bien, mira, yo no me voy a referir a casos específicos, ni por de favor, personas, sí. ni de entidades, pero pero te agradezco la pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando el tema de prevención de lavado por 2 vías. Por un lado, para las cuentas, hay un malestar muy fuerte en nuestra sociedad en cuanto a que, óyeme, le quiero abrir una cuenta a mi empleada doméstica y le pide que va a recibir quizás 10,000 pesos mensuales y le piden hasta el acta de nacimiento de su abuela. Así es. Una queja que está ahí, es un malestar que reconocemos que está en nuestra sociedad y que nosotros primero tratamos de habilitarlo, de atenderlo. Por lo que le comentaba de la cuenta básica, pero además de eso, porque próximamente, de hecho ya pusimos para fines de consulta, un instructivo de debida diligencia donde de manera sistemática esas cuentas de montos pequeños se va a simplificar de una manera muy importante el papeleo, las exigencias que puedan tener las entidades bancarias al momento de vincular a nuevos clientes. Pero al mismo tiempo es evidente de que aquí en el pasado hubo una quiebra, hubo un problema, una ruptura. Cuando digo de quiebra me refiero a una ruptura, a una debilidad en algunas entidades, en el cumplimiento
de lo que está pautado en la Ley de Prevención del Lavado de Activos, que incluso es una ley relativamente reciente del 2017. Nosotros tenemos 6 ejes estratégicos aquí en la Superintendencia de Bancos y uno de ellos es precisamente la integridad del sector financiero. Ese caso que tú estás reseñando, por ejemplo, es un caso que viene no de esta, ni de esta superintendencia, ni la de gestión de este banco en particular, sino que viene algo acumulado de años atrás. Y ciertamente hubo debilidades de esa naturaleza. ¿Qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, sancionar, como en efecto, en este caso, por ejemplo, se está actuando y se están aplicando las sanciones del lugar ya, incluso hasta conocidas por ustedes mismos. Estamos también fortaleciendo y dejándole bien claro a las entidades bancarias las exigencias que tenemos y las expectativas que tenemos en cuanto al cumplimiento de la ley. Y entidad que no cumpla, entidad que también será sancionada por nosotros. Ahora, algo que la sociedad debe entender, y yo entiendo que esta es una solicitud que quizás es necia o que la gente quizás no le parezca simpática, pero esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Okay, la cultura de... Eso es serio de su parte. La cultura de la permisividad con la cual se manejaron ciertas cosas en ciertas instancias en nuestra sociedad, evidentemente que estamos comprometidos con cambiarla. Ahora, de que lo vamos a lograr dentro de un año, pues no, yo no puedo hacer esa promesa. Ahora, de que estamos indagando y tomando todas las medidas que están bajo nuestras manos para perseguir y para decirle a las entidades bancarias lo que está bien y lo que no está bien, pues lo estamos haciendo. Y yo quiero dar un ejemplo personal, porque es bueno también como dicen los gringos, put your money where your mouth is. Sí. Ustedes saben que antes de yo ser superintendente... En español, traduzca primero, hermano, por favor, y disculpe. Que aquí somos legos. O donde están tus palabras, sería mal el contexto. Gracias, Leila. Sí. Entonces, ustedes saben que yo tenía, antes de entrar como superintendente, yo tenía 3 empresas. 2 de ellas, incluyendo todas mis redes sociales, la multipliqué por 0, porque no eran compatibles con mi función aquí. La tercera yo la podía vender. Ok. Entonces, efectivamente la logré vender. Digamos, por simplificarlo, ¿verdad? Que yo la vendí por 6 o 7 millones de pesos. Toda mi vida, en mi cuenta bancaria, por lo menos ya de los últimos 5 años, incluyendo este último año, mis ingresos mensuales son de dominio público, ya mi declaración jurada está ahí, han sido en torno al $1.000.000 mensuales. Pero ese mes que yo vendí la empresa, a esa cuenta habrán entrado 8 millones de pesos. Y yo me quedé pensando, óyeme, pero a mí no me llamaron del banco para preguntarme de dónde fue que vinieron esos 7 millones de pesos adicionales, que no está conforme a mi perfil o mi patrón de depósitos. ¿Saben lo que yo hice? Yo llamé al presidente de ese banco, un banco muy grande, muy importante en nuestro país, y le dije, mira, me di cuenta de esto. Yo quiero que investigues y luego me retroalimenta, pero el mensaje que te quiero dejar es que el primero que tiene que cumplir con la ley aquí soy yo. Y si ustedes ven algún mecanismo o algo que fuera sospechoso o que levante una alerta, sea yo superintendente o no, hagan lo que tengan que hacer. El presidente del banco investigó y luego me volvió a llamar. Y en este caso hay un final feliz. ¿Cuál es el final feliz? Bueno, de que el cliente que me vendió, que me adquirió la empresa a mí, resultaba ser un cliente de ellos y que ellos le dieron un préstamo a esa persona para adquirirme la empresa, y para habilitar ese préstamo, ellos le pidieron el contrato de compra y venta de las acciones de mi compañía. Ya yo tenía la información. Por tanto, ya ellos tenían la información ahí del origen de los fondos, de cuál era el propósito, de dónde fue que vino, incluso vino de un cliente de ellos mismos. Así que no había por qué levantar una alerta, digamos, de algún tipo de actividad sospechosa. Pero yo le reiteré al presidente de ese banco, y así lo hice también a todos los directivos del gremio bancario, de que el primero que tiene que cumplir con la ley aquí soy yo. Y cuando digo yo, no por ser Alejandro Fernández, porque soy el superintendente. Y debo decir algo, ¿ok? Para que estemos bien claros en cuanto a lo que es la cultura del cambio, lo que esto va a cambiar. Anteriormente, ¿quién era el superintendente de bancos aquí? Era un concuñado del presidente de la República.
la responsable de la directora de la unidad de análisis financiero, que es a donde se mandan todos los reportes de operaciones sospechosas, al cesar en sus funciones, al día siguiente, se constituyó en la abogada del hermano del presidente de la República. Todos estos casos de expedientes de prevención de lavado de activos, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe quién es que lo tiene que perseguir y fiscalizar? Hay una procuraduría especializada contra tanto del delito financiero como del lavado de activos. Y yo no tengo que referirme a ustedes en cuanto a lo que era el rol del anterior Procurador General de la República en este país. Entonces, esa cultura y esa realidad, ¿ustedes creen que eso va a cambiar así de la noche a la mañana? ¿O que eso va a cambiar así al cabo de un año? No. Pero poco a poco lo iremos logrando. Y esas acciones de la Procuraduría ahora, o ese ejemplo que yo les traté de dar a ustedes frente al presidente de ese banco, es parte de los mensajes que nosotros llevamos de que queremos una cultura de mayor cumplimiento y de mayor legalidad. Licenciado, muchísimas gracias por la amabilidad de acudir a nuestra invitación. Le deseamos un buen resto del día y tenemos que hacer una pausa. Esperamos contar nuevamente con usted en un futuro próximo. El listado de los cargos que... Muchas gracias. Un abrazo a todos. Abrazo a los Gracias. Edificante, muy edificante la entrevista. Gracias. Rumba 98.5, una emisora RCC